Esta es la cartilla que ahora mismo también ya se las paso por el grupo, ¿sí? Es la cartilla de trabajos prácticos de silvicultura. Como ven, creo que son como 8 prácticos, ¿sí? El primer práctico que vamos a partir de la clase que vamos a tener ahora, y con esto van a ustedes poder desarrollar el práctico 1, es una cuestión más de reconocer especie, ahora les voy a explicar, pero es una cuestión más práctica de armar fichas, ¿sí? Un poco de repaso de botánica sistemática, ¿sí? O plantas vasculares, como cursan ustedes en la ingeniería en recursos. Vamos a abordar hoy también el práctico 2, que es la clasificación de los bosques, que también ya deben haber visto la parte teórica con la profe Laura. Y vamos a hacer el práctico 3, que es de ecología forestal. Vamos a intentar llegar a este. Pero bueno, esos son como los 3 primeros prácticos que deberíamos de organizar y ver ahora cómo desarrollarlo, para después ya pasar a lo que son ya estructuras de masas forestales y rodales, que sería lo de dasometría que están viendo con la profe Laura. Por lo pronto, hoy vamos a ver el práctico 1, 2 y 3, ¿sí? A ver, yo les voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp esta, esta cartilla, así ustedes la tienen. Hoy ahora está re lento esto. Bueno, hasta que se cargue, termine de cargar, les voy a ir compartiendo entonces la primera presentación. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. Silvicultura. No. Silvicultura. Entonces, guía. Bueno, ahí les pasé por mail, ¿sí? Perdón, por WhatsApp, la cartilla, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso y presentación del tema, de los temas que necesitamos para, digamos, desarrollar el práctico 1, 2 y 3, ¿sí? Bueno, ahí les comparto la pantalla. Igual esto se los paso también para que lo tengan, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la clasificación, que seguramente también la vieron con la profe Laura, en cuanto a qué es la silvicultura, ¿sí? También la van a encontrar cuando googleen silvicultura, también como selvicultura, ¿sí? Pero algo importante que tenemos que, digamos, que tener en cuenta acerca de la silvicultura, ¿sí? Que, bueno, por un lado es una ciencia, porque vamos a ver de que esta, digamos, como esta rama forestal, ¿sí? De las ciencias forestales, aborda muchas de las, digamos, de los conceptos y temas de otras, por decirlo así, como ciencias, y que ustedes los han visto como materias que son necesarias para la silvicultura, ¿no? Es decir, que vamos a ver, cuando veamos silvicultura, no solo vamos a estar enfocados en los conceptos, términos o conocimientos solamente forestales, sino que, como vamos a ver, también hay que tener en cuenta otras condiciones del sistema ambiental, como el clima, los tipos de suelo, la vegetación que rodea los bosques, ya sean cultivados o naturales, ¿sí? Entonces, por eso también se considera una ciencia. Y por otra parte, también se considera un arte. ¿Por qué un arte? Porque en el caso de la silvicultura, a diferencia de un bosque natural, un bosque cultivado, uno tiene que tener como distintos procesos, procedimientos y también tener criterios que los vamos a ir aprendiendo a lo largo de la materia
para poder hacer ese cultivo del bosque, ¿no? Porque la silvicultura es hacer un cultivo, pero en este caso de árboles, ¿no es cierto? De ejemplares arbóreos. Y como vamos a ver, está más enfocado a la producción de madera, ¿sí? En el caso de la silvicultura, estamos hablando de forestaciones, de emprendimientos madereros con un objetivo, ¿sí? Que es la de obtener un rendimiento económico de ese cultivo, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ven, hoy por hoy hay cultivos, no sé, de poroto, de soja, de hortalizas, de frutales, y todos esos cultivos tienen un fin, ¿no es cierto?, que es la producción o la obtención de un producto que luego se vende en un mercado. Bueno, la silvicultura pasa lo mismo. No se cultiva ni tomates ni lechugas, sino se cultiva árboles. Árboles que en un tiempo determinado tienen que lograr generar un determinado volumen para poder ser cosechados, que, o sea, van a ver que hay muchos términos que vamos a utilizar que son muy similares si estuviéramos hablando de un cultivo, no sé, como les decía, no sé, de azúcar, por ejemplo, ¿no? Hablamos de cosecha cuando estamos hablando de en realidad de la corta de los árboles, ¿no? Entonces en la silvicultura estamos trabajando con cultivos, en este caso de árboles, que llegado un momento tienen que ser cosechados, es decir, se realiza la corta de esos árboles para la obtención de madera. Después, cuando ustedes ya cursen bosques, pasturas y bosques, ahí van a ver que en los bosques naturales es diferente esto porque el cultivo, por decirlo así, es natural, ¿no? O sea, hay un proceso natural por el cual se van regenerando los bosques. En este caso, en la silvicultura, el hombre o los silvicultores son los encargados, digamos, de hacer ese cultivo y por eso es un arte, porque como vamos a ver a lo largo de la materia, la silvicultura o ese bosque, ese cultivo del bosque parte desde que tenemos una semilla, ¿sí? Y esa semilla hay que recolectarla, entonces hay distintas técnicas que lo vamos a ver, ¿no? Esto es como un poco ver el pantallazo de la materia. Esas semillas tienen que ser cosechadas de distintas maneras, o sea, hay distintas formas de cosechar la semilla, en función también de las especies que nosotros tengamos en mente cultivar. Y después también hay que hacer todo el proceso de cultivo mediante los viveros, hay distintas técnicas y dentro del vivero hay distintas etapas por las que va pasando un árbol, digamos, o un individuo hasta llegar a ser un plantín y luego tener una determinada altura para ser llevado al área de forestación mientras crece, porque como vamos a ver más adelante, este cultivo no es como un cultivo común que dura un cultivo en 6 meses, 4 meses ya tenemos producto. En el caso de un árbol y en el caso de una especie exótica estamos hablando de 10, 15 años, entre 10 y 15 años para poder empezar a hablar de la cosecha de esos árboles. Entonces, en esos 10, 15 años hay que hacer distintos tipos de manejo y de cuidado de los árboles para que puedan ser, digamos, ese cultivo lo más exitoso posible. Entonces, es un proceso, ¿sí? Y por eso decíamos el arte, porque hay muchas técnicas y uno tiene que ir también adaptándose al sitio que ha elegido para forestar, ¿sí? Al sitio con sus diversas características de suelo, de clima, de disponibilidad de agua. Entonces, eso es la silvicultura, ¿sí? Por eso, leyendo un poco este concepto o definición que tenemos acá en la presentación, dice que la silvicultura es la ciencia y el arte de cultivar el bosque y sus posibles productos con bases en el conocimiento de la historia de vida y las características generales de los árboles y rodales, especialmente las características del sitio, ¿sí? Bueno, como les decía, el objetivo de la silvicultura es obtener un rendimiento económico o un producto forestal. Bueno, esto también lo que les decía que estaba relacionado con distintas ciencias, ¿sí? Pueden ser
la botánica, la climatología, edafología, la ecología, ¿sí? Otro concepto que vamos a utilizar mucho dentro de la silvicultura o del manejo silvicultural es el rodal. El rodal es como la unidad de estudio o de manejo cuando hablamos en una forestación. Ahora vamos a ver la clasificación de los rodales en un momento, pero un rodal, como dice ahí, es una superficie homogénea, es decir, que es un conjunto, ¿sí?, de árboles que tienen una composición específica, una edad, una densidad, un tipo de crecimiento. Ya ahora lo vamos a ver en un momentito. Bueno, acá un poco lo que les decía recién acerca de que cuando tenemos que tener en cuenta el sitio en donde se va a desarrollar una forestación, no solamente es tener en cuenta el tipo de forestación que vamos a tener, sino también aspectos ambientales, los aspectos vinculados al suelo y también la generación de la semilla, ¿sí? Em, bueno, ahí está, hay otro concepto, ¿sí?, de silvicultura como una ciencia que se encarga de estudiar las técnicas para cultivar y manipular las masas forestales a través de la aplicación de principios biológicos y ecológicos para la producción continua de bienes y servicios para la sociedad. En cuanto al objetivo, bueno, como dice acá, tradicionalmente el objetivo de la silvicultura es la producción de madera, ¿sí? Hoy en día también no solamente es la producción de madera, sino que también se pueden obtener productos que son forestales, pero que no son madereros, es decir, que no están enfocados directamente a la corta del árbol, sino, por ejemplo, a la producción. Eh, un poco que esto también está enfocado a árboles que, por ejemplo, se pueden utilizar como especies melíferas para la producción de miel, o que algún tipo de especie tenga alguna propiedad medicinal, o que se pueda sacar algún producto de ese árbol, como, no sé, hablando de una especie más nativa como el algarrobo, que es lo que tenemos ahí en la presentación. El algarrobo se utilizan las vainas para poder producir, por ejemplo, harinas de algarroba, o las vainas se utilizan como forraje para el ganado. Esos serían producción de productos, esos serían productos forestales no madereros. O sea, no se corta el árbol, sino que se utilizan algunos productos del árbol, como decíamos, las vainas del algarrobo, para forraje o para producción de harinas. Pero bueno, en este caso es una especie nativa. En el caso de especies que son más del tipo como forestales, más típicas de una forestación, como algún pino, los eucaliptos, por ejemplo, los eucaliptos tienen propiedades medicinales, entonces se pueden, digamos, el uso, por ejemplo, de las hojas de eucalipto que se utilizan para, digamos, cuestiones de esas de, ¿vieron cuando uno está resfriado? O bueno, ahora con el COVID se utilizaba mucho de hervir las hojas del eucalipto para obtener vapor y para limpiar los pulmones. Bueno, ese sería como un producto forestal no maderero. Estoy utilizando una parte del árbol, pero no significa que lo estoy cortando. ¿Sí? Entonces, en esos conceptos ha ido evolucionando un poco más la silvicultura. Pero el objetivo principal siempre va a ser la producción de madera. En algunos casos, como vamos a ver más adelante, significa tener la forestación y hacer el corte y obtener rollos, y después esos rollos de madera venderlos a una maderera para que haga las placas de las maderas, ¿sí? Perdón, las placas y vender madera. Y en otros casos se hacen las placas de madera y también se hacen, ¿cómo se llama esto? Muebles. ¿Sí? Entonces, como que la cadena puede ser más corta o más larga dependiendo del objetivo del productor, ¿sí? Bueno, acá era un poco los productos forestales no madereros, bueno, lo que les decía, en el caso del algarrobo hay este uso, digamos, de las vainas de algarroba para hacer harinas de algarrobo y producir, como vemos acá, distintos alimentos con esa harina, ¿no? Es un producto forestal no maderero,
¿sí? Acá hay un proceso de recolección, de secado, de molienda de esta vaina. Todo eso se considera como un producto forestal no maderero, ¿sí? Bueno, eso era como un poco graficar ese concepto de lo no maderero. Volviendo un poco a la parte un poco ambiental y del sitio ambiental, tenemos que tener en cuenta entonces que cuando hablamos de silvicultura no solamente es el árbol o el grupo de árboles, que en este caso es un rodal, o el bosque implantado, también lo van a escuchar así, o forestación. No solamente tenemos que tener en cuenta eso, sino también, como les decía, los factores climáticos, principalmente las temperaturas, como vamos a ver ya cuando entremos más a la parte de forestación. Hay especies que son más típicas de ambientes más fríos o con temperaturas un poco más bajas, y hay especies que son más, por ejemplo, que soportan temperaturas más altas. Por ejemplo, los pinos, no hay, por ejemplo, forestaciones de pino en la zona de Orán, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, o puede haber, depende de las especies, pero porque las temperaturas son muy elevadas. O a lo mejor hay, pero en esas zonas más de quebrada, donde hay más microclima y temperaturas más bajas. Entonces es importante conocer a qué temperaturas, por ejemplo, una determinada especie se adapta. O, por ejemplo, los suelos. Hay suelos, por ejemplo, los pinos requieren más suelos más ácidos que, por ejemplo, los eucaliptos. Entonces, si yo estoy pensando en hacer una forestación de pino, tengo que tener en cuenta los requerimientos de esa especie en cuanto, por ejemplo, a las cuestiones climáticas, a los tipos de suelos que prefiere, al tipo, a la fisiografía, por ejemplo, si son más de colonizar ambientes de mayor pendiente o de sitios más llanos, y también a los factores biológicos, ¿no? O sea, esto de los factores biológicos tiene que ver mucho con el tema de las competencias intra e interespecíficas entre las especies. Bueno, eso con respecto, ¿sí? A la primera parte de lo que sería em, la silvicultura. ¿Qué es la silvicultura? Y un poco el pantallazo general de la materia. Ahora volviendo un poco al práctico, ¿sí? El práctico uno nos habla de la sistemática forestal, o sea, nos vamos a poner un poco en línea con el reconocimiento de especies, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un trabajo de campo que va a ser seguramente en octubre, ¿sí? En donde vamos a hacer reconocimiento de especies, tanto nativas como de forestales exóticas, ¿sí? Porque también, como vamos a ver ya casi al final de la materia, también se hace forestaciones con especies nativas. La desventaja es que una especie nativa tiene un crecimiento mucho más lento que una especie exótica. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre forestar con nativas y tener una forestación con especies exóticas, ¿sí? Obviamente, las especies nativas, si bien tienen muchísimo o crecen, digamos, en un tiempo más largo que las exóticas, pero el valor económico financiero de la madera es mucho más alto, ¿sí? Y en este primer práctico, que después ustedes lo pueden leer tranquilos, la idea es reconocer, ¿sí? Digamos, especies, ¿sí? Acá les dice de herbarios, no hace falta herbarios ni tampoco 45 especies, esto es porque lo hacíamos en un campo así, en un trabajo de campo. Pero la idea es que ustedes busquen las especies, por ejemplo, eucalipto. Entonces, el nombre científico del eucalipto, lo buscan, ya les paso una página para que puedan entrar. O sea, tienen que hacer, yo les diría, anoten por ahí, una ficha, o sea, 10 fichas de especies, o sea, 10 especies nativas, entonces van a tener 10 fichas de estas. Y, no sé, 4 o 5 exóticas, pues no hay muchas acá en el NOA. Entonces, por ejemplo, hagamos con
Estábamos diciendo eucalipto. Bueno, eucalipto, el nombre científico, eucaliptus, no sé, o pino, Pinus taeda, por decirlo así. Sinónimo más común o nombre común, pino. Familia, bueno, ponen el nombre de la familia botánica. ¿Qué caracteres tienen? O sea, tipo de hoja, tipo de fruto, cuántos metros tienen, ¿sí? En ilustración pueden buscar una imagen de googlear, ¿sí? En internet. Y la distribución en donde, por lo general, se encuentran estos, ¿sí? En el NOAA, en el NEA, en la Patagonia, ¿sí? Y esto colector y número no lo coloquen porque esto es cuando hacemos una ficha para un herbario, ¿sí? Entonces, vamos a elegir 10 especies nativas y 5 exóticas. Las exóticas, exóticas, pero que sean utilizadas en forestaciones. Pueden ser de acá del NOA o pueden ser de la Patagonia, del NEA, de donde ustedes quieran, ¿sí? Entonces, no sé si es la única actividad del práctico uno, ¿sí? Adentrarnos a repasar y reconocer especies que pueden ser utilizadas en forestación. No sé si les quedó alguna duda con esto, pero es bastante sencillo. No, profe, está bien. ¿Sí? Entonces, buscan, yo les voy a pasar ahí por el grupo de WhatsApp unos links para que busquen las especies, incluso ahí en el mismo link van a poder encontrar fotografías de los árboles, de las especies, tanto también de las flores, de los frutos, ¿sí? De la corteza, por ejemplo, de los árboles. Entonces, ese sería el práctico uno. Ahora vamos a pasar al práctico 2, que es un poquito más largo, que este es clasificación de los bosques, ¿sí? Para eso tengo un PowerPoint acá. ¿Cuál es este? A ver. Ah, bueno, miren, en este PowerPoint que les voy a pasar también, tiene ya algunas especies, ¿sí? Por ejemplo, palo santo, guayacán, el itim, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme que lo vea. Bueno, seguramente ya les dio la profe, que es el de sitio forestal, pero lo vamos a dejar un ratito. Espérenme que busco la de la clasificación de los bosques del mundo. Mm, Bueno, a ver, a ver. Bueno, lo vamos a ir viendo desde la cartilla, porque es un poco con conceptos teóricos. Bueno, el práctico 2 y que vamos a hacer hasta acá, porque si no, el práctico 3 que es de ecología forestal, que es sencillo, ese tengo un video, así que ese se los voy a mandar, que es cortito, porque es sencillo el práctico. Pero vamos con el práctico 2, que es clasificación de los bosques. Para este práctico, en la biblioteca ahí de la sede, hay una copia o dos copias de los libros ya les digo cómo se llama el libro, acá está abajo, en la bibliografía. No está. A ver, a ver, a ver. Mm, no, no lo tengo. ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre de la cabeza, chicos. El libro de Silvicultura. Espérenme, que ahí lo busco. Bueno, en la biblioteca, el Daniels, ¿sí? Anótenlo por ahí. Eh, el libro se llama Principios de Silvicultura, ¿sí? Y es de Daniels, está en la biblioteca y nos va a servir mucho, ¿sí? Mucho para poder describir algunos o de resolver algunos de los puntos de esta guía del práctico 2, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver.
Bueno, acá vamos a trabajar con las regiones de los bosques a nivel mundial. No sé si con la profe han tenido tiempo de repasar los bosques del mundo. No sé si han hecho ese práctico con la profe o no. A lo mejor que no. Eh, no, sí, nos pasó el Power para que nosotros lo leamos. Bien, yo les voy a pasar, a ver, este Word, no sé si ella le pasó, para que ustedes lo tengan. Sí, es cortito porque yo lo resumí, porque en realidad si ustedes leen capaz el Power es bastante largo por la clasificación, y yo tomé estos más como los resumí, los bosques latifoliados tropicales y los bosques latifoliados templados, ¿sí? Este cuadrito lo que marca son cómo estarían clasificados los bosques, ¿sí? A nivel mundial, nosotros estaríamos acá, tendríamos de estos bosques tropical lluvioso, ¿sí? Y acá habla de la ubicación, ¿no? Bueno, acá dice Orinoco en Sudamérica, estos son más de África y de India, estas montañas de Centroamérica, por ejemplo, estos son región mediterránea, por ejemplo, estos son todos los que son los bosques del sur de Chile, ¿sí? Y bueno, hay una descripción de cómo es el bosque, las alturas, cómo son las copas de los árboles, el follaje, el clima, que es importante, cuánto llueve, las temperaturas, el tipo de relieve, el tipo de suelo y cuáles son las especies más típicas de estos bosques a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 1, bueno, en la actividad 1, donde dice ubicar las grandes regiones a nivel mundial, identificar los países que las integran y establecer qué superficie abarca cada uno, ¿sí? Podemos trabajar con este cuadrito, ¿sí? Yo les paso para que esto es más de lectura, ¿sí? Les paso, a ver, justo ahora mismo, ya que estamos, no, no tengo abierto acá el WhatsApp. Em, bueno, ya que estamos, les voy a ir pasando. Lo que sí en el punto 2 vamos a hacer mucho más hincapié en lo que es ya los bosques en la Argentina, ¿sí? Y ahí vamos a detenernos en esta diapositiva, que esto también se lo paso para que ustedes puedan armar. Por ahí pueden, yo le voy a pasar este PowerPoint y ustedes tocan ahí y pueden copiar esta imagen, ¿sí? Bueno, acá tenemos la distribución de los bosques en la Argentina. Esto seguramente también ya lo vieron en plantas vasculares o en otras materias. Y bueno, ahí tenemos la distribución de los bosques, ¿sí? Principalmente las zonas de yungas, acá en todo lo que esto que es verde oscuro, ¿sí? Que abarca, por supuesto, es una región y es un bosque de las selvas, que contiene las selvas de transición, la selva P de Montana, los bosques y el bosque montano y los pastizales de altura, ¿no? Entonces esa es la zona de Yunga. Después tenemos la provincia paranaense, ¿sí? Que más bien tiene que ver, es esta, en el verde flúor, la zona de Misiones, ¿sí? Donde tenemos una mayor cantidad de precipitación que incluso que en la zona de Yungas, ¿sí? Después tenemos ya todo lo que es dominio chaqueño, toda esta parte del verde acá, tenemos los bosques, el bosque chaqueño, típicas especies del bosque chaqueño, los quebracho colorado santiagueño y el quebracho colorado chaqueño, ¿sí? Las provincias ya más del Espinal, ¿sí? Y la zona esta amarilla, ¿sí? De la zona de los bosques patagónicos. Por supuesto, también está mencionada la puna y prepuna y la zona pampeana, que es donde no hay tanta predominancia de bosques, ¿sí? Entonces, este mapita y esta presentación se las dejo. Bueno, actualmente en la Argentina tenemos lo que se llama la Ley de Bosques Nativos, ¿sí? Y también mediante esta ley, bueno, se hace el Inventario Nacional de Bosques y a partir de esos inventarios se denota que la situación actual en la Argentina eh,
es, digamos, un poco está afectada por el tema de la deforestación, ¿sí? Con la ley de bosques, sí que todos conocemos, se ha tratado de conservar los que son los bosques nativos. Bueno, esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean un poco, el tema de la deforestación, los problemas que trae tener áreas o sitios que en donde se realiza una extracción excesiva de lo que es la masa forestal, ¿sí? Bueno, acá que quería pasar a esto, la ley, hoy tenemos hoy por hoy una ley de presupuestos mínimos, que es la ley 26331, en donde se establece la ley de ordenamiento territorial de bosque, donde cada provincia ha implementado, ¿sí?, esta ley. En líneas generales, tenemos una zonificación de los bosques según la categoría de conservación, que eso depende, esa categoría depende del valor ambiental y los servicios ambientales que brinda el bosque, siendo la categoría más alta la categoría 1, que es lo que le denominamos el color rojo, que son áreas de gran importancia ambiental, son las cabeceras de cuenca donde tenemos bosques protectores de los recursos hídricos, también están los bosques de ribera, que están muy vinculados a las riberas de los ríos, y son áreas en donde no se puede realizar extracción digamos, de maderas, sino que son áreas que están destinadas exclusivamente a la conservación. Y luego se tienen las dos categorías que le siguen, la amarilla y la categoría verde, ¿sí? Acá yo les voy a dejar esto también. Esto es del último sondeo, digamos, que se hizo de la ley de bosques, o sea, actualmente en Salta se está haciendo la revisión de la ley de bosque, porque cada tantos años había que hacerla. Pero bueno, acá, por ejemplo, en el caso de Salta, del total, que son casi, perdón, 8 millones de hectáreas de bosques nativos, 1.300.000, que es el 16% de la superficie con bosque, se encuentra en áreas de conservación, mientras que, por ejemplo, en provincias como Tucumán, ¿sí?, que no llega ni siquiera al millón de hectáreas de superficie con bosque, el 58% de sus bosques se encuentran protegidos, y en el caso de Salta, que tenemos 8.300.000 hectáreas, solamente el 16% están protegidas, porque todo esto depende de cómo cada provincia ha zonificado, ¿no es cierto?, sus bosques. En el caso de Salta, el color amarillo, o sea, son áreas como que se pueden hacer distintas actividades, ¿sí? E incluso estas zonas amarillas hasta hace poco tiempo podían pasar a ser de color verde, es decir, en donde se puede hacer extracción y uso del suelo para o uso forestal. Fíjense en que del total, o sea, de este total, o sea, el 65% del total de bosque está en color amarillo y el 19% en color verde, ¿sí? Bueno, acá hay un mapa un poco más de la distribución de los sectores que se encuentran en rojo, los sectores que se encuentran en verde y los que se encuentran en amarillo, ¿sí? Y lo que se encuentra en gris son provincias que no han implementado el OTBN, como La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, por ejemplo, hasta el momento de armar este mapa, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, nos va a servir para esto, los tipos de bosque, ¿sí? Con ese mapita que les mostré de Cabrera, este que está acá, se puede también hacer el punto 3, que es para describir el bosque chaqueño y los distritos de selva de yunga. Vamos a describir estos nada más, que acuérdense, el bosque chaqueño puede ser el bosque chaqueño semiárido,
semiárido y el húmedo, ¿sí? Semiárido y húmedo, ¿sí? Así es, semiárido y el húmedo. El húmedo es todo lo que tiene que ver con Corrientes, Formosa, y el chaqueño, semiárido es todo lo que el bosque está en Salta y en Santiago del Estero, ¿sí? Y los distritos de selva de Yunga, los que habíamos mencionado, Transición, selva montana, bosque montano y los pastizales de altura, ¿sí? Bueno, eso nos va a servir entonces para el punto 2 y 3. Yo tenía un mapa de Salta, lo estoy buscando. Bueno, si no, ya después se los voy a pasar. Y después en un mapa de Salta también ubicar las formaciones boscosas presentes, ¿sí? O sea, la selva de Yunga, el bosque chaqueño, ¿sí? Es armar en un mapita. Después, el punto 5 habla sobre los recursos florísticos para selva de Yunga y bosque chaqueño. Acá está un poco como, como la fichita que hicimos, que tenemos que hacer para el práctico 1. La especie, por ejemplo, no sé, eh, palo santo. Entonces ponemos el nombre científico del palo santo y el tipo de recursos, si es maderable o no maderable y para qué se utiliza, ¿sí? Entonces vamos a hacer 5 especies para selva de yunga y 5 especies, por ejemplo, para el bosque chaqueño. Si quieren hacer más especies, pueden hacerlo, ¿sí? Y esto es más que nada para seguir repasando los nombres científicos y el uso, ¿sí? De estas especies. Acá estamos un poco enfocados en especies un poco más nativas, ¿no? Porque, bueno, estábamos hablando de la clasificación de los bosques. Seguramente en la teoría ustedes vieron que los bosques se pueden clasificar como monoespecífico o pluriespecífico. Monoespecífico cuando tenemos una sola especie, por ejemplo, una plantación de pino, entonces decimos un pinar. Y puede ser pluriespecífico cuando tenemos más de una especie, entonces podemos tener, que generalmente son los bosques nativos, un bosque en donde tenemos palo blanco y palo amarillo, como en la selva de transición, ¿sí? Entonces, más que nada para ir recordando algunos conceptos. El punto 7, que es el de productos forestales no madereros, ahí les voy a mandar un paper para que lean sobre el algarrobo. Un poco yo les conté sobre la producción de las vainas y cómo se utilizan esas vainas para hacer harinas, para hacer alimento. Entonces, les voy a pasar un resumencito para que ustedes lo puedan leer y hacer una breve descripción de qué es un producto forestal no maderero y en el caso del algarrobo, qué es lo que se obtiene como producto no maderero, ¿sí? Bueno, el punto 6 habla de la ley de bosque, es cómo se aplica en la provincia de Salta. Capaz que ustedes han cursado o están cursando legislación ambiental. Hay una ley que es la que justo le puse acá. ¿Dónde está? Está la ley 26331 y es un poco explicar eso, ¿sí? De lo que recién estuvimos hablando, y el mapa de ordenamiento territorial de bosque en la provincia de Salta. Eso ustedes lo pueden googlear y van a encontrar el mapa, ¿sí? Y el punto 8 es un artículo para, digamos, para leer y que lo debatamos la semana que viene en clase, ¿sí? O sea, fíjense en que es bastante sencillo y bastante tranquilo estos dos primeros prácticos, ¿sí? Em, no sé si tienen alguna consulta de esto. Yo les voy a mandar estas dos cosas ahora. No sé, Morelia, Alan, si quieren preguntar algo. Profe, Sí, eh, la ley solamente explicamos, ¿no? sí, es la ley y cómo se aplica, o sea, en qué consiste la ley, así como un resumencito, y en qué consiste la ley y en y cómo se aplica acá en la ciudad, en la provincia de Salta. Sería eso.
Ah, bien. Porque sé que hay algunos formularios que pueden cambiar, por ejemplo, el que está en amarillo, lo puedes Ujú. cambiar a verde, algo así. Tenés que presentar. Claro, se puede cambiar, eso se llama cambio de uso de suelo, pasar del amarillo al verde, pero hoy en día se ha frenado eso. ¿Por qué? Porque a veces hay sectores que estaban en amarillo que más tiraban en rojo, entonces como estaban catalogados como verdes, entonces los pasaban a amarillo. O sea, era como a veces un poco gris todo el proceso. Entonces hoy en día está lo rojo, lo amarillo y lo verde. Y lo amarillo por el momento ahora no se está pasando a verde, pero sí había eso, sí se podía hacer. Una de las cuestiones de la ley de bosques es que desde que se promulgó la ley y se puso, digamos, en marcha la ley acá en Salta, porque primero se hizo la ley a nivel nacional y luego cada provincia adoptó esa ley y la adaptó a la provincia, ¿no? Como es una ley de presupuesto mínimo, la ley nacional, entonces fija como un piso en donde la ley provincial no puede ser más, como ¿cómo se llama? La ley, o sea, la ley nacional es la ley de presupuestos mínimos, es lo mínimo que exige la ley, marca una base. Ahí después cada provincia la puede hacer más o menos, más rigurosa, pero nunca menos rigurosa que lo que pide la ley nacional. Entonces, una de las, digamos, dentro de lo que son los artículos de la ley, uno de los artículos fijaba de que esta ley y sobre todo el mapa, ¿no es cierto? Porque finalmente el producto de esta ley fue realizar una zonificación de toda la provincia y determinar qué áreas son de conservación, las áreas rojas y luego las áreas verdes y amarillas. Se hicieron dos mapas, finalmente quedó uno, y ese mapa es el que digamos que el que se mantiene hasta el día de hoy. Pero uno de los artículos establecía que ese mapa tenía que entrar en revisión creo que es cada 5 años, cada 3 años. Cuestión de que ya ha pasado, no sé, desde el 2008, que creo que es que se promulgó la ley, hasta ahora, y ya han pasado más de 10 años y no se hizo una revisión de la ley de bosque a nivel provincial. Entonces, actualmente se está haciendo esa revisión y además hay que volver a revisar el mapa de la distribución de las categorías, porque desde que salió la ley se elaboraron muchísimos estudios de impacto ambiental en los cuales digamos, se ha marcado nuevas áreas rojas, áreas verdes, amarillas. Entonces, con toda esa información se puede armar y cotejar el mapa de OTBN, ¿no? En este práctico simplemente mostrar o explicar en qué consiste la ley y las categorías que hay, y si quieren encontrar, o sea, si encuentran algo más que pueda, digamos, contribuir a esta explicación de la ley de bosque, lo pueden colocar, ¿sí? Bien, profe. Ahora estoy compartiendo ¿cómo se llama esto? Por el WhatsApp, en el grupo. Estoy buscando dónde está lo que recién les mostré de los tipos de bosques, los bosques del mundo, así ya lo tienen, para que de ahí lo puedan sacar. A ver, inventario. Bueno, si no, apenas termine ahora la clase, les comparto todo para que ustedes puedan armar estos dos prácticos. Yo les diría que serían estos dos prácticos para comenzar. La semana que viene no tenemos clases porque es feriado, digamos, el viernes, digamos, es asueto, es Semana del Estudiante, no sé cómo les han dicho en la sede con la semana que viene. Creo que el miércoles nomás es feriado, profe, por el Día del Estudiante. Y el jueves y viernes, no, yo me refiero a la semana que viene, del milagro. ¿No hay clase en toda la semana? Ah, sí, sí, No. no toda la semana.
Bueno, entonces ustedes tendrían solamente el jueves que es Día del Estudiante, ¿sí? Y entonces el día viernes tendríamos clase. Yo justo tengo un viaje, así que probablemente hagamos virtual nuevamente la clase. Y ahí veríamos ecología forestal, que también es un práctico cortito, y la parte ya de estructura de masa. Entonces nos veríamos, sí presencial, la semana del 26. Ahí, por eso yo les preguntaba si ustedes los jueves tienen clase, me decían de 8 a 10 tienen como libre. ¿Ustedes dos son de Orán o viajan hasta Orán? Como para pensar tener una clase el día jueves de 8 a 10 y luego el día viernes en el horario habitual. ¿El jueves a la Sí, mañana sería, profe? pero Sí, y la otra, sino para no hacerlo ir tan temprano el jueves, ese viernes, ya les digo, el viernes 30 de septiembre que tendríamos la clase presencial, nosotros tenemos clase de 9 a 11, capaz que podemos extender de 9 a 1, en todo caso. ¿Tienen otra clase después de silvicultura el viernes? No, no por solamente ahora. silvicultura. Bueno, entonces hagamos así mejor, para no hacernos mucho lío jueves y viernes. El viernes 30 tendríamos de 9 a 1, porque vamos a hacer un pequeño práctico ahí en la plaza, ¿sí? Entonces, ese viernes vamos a abordar dos prácticos que ya son más de cálculo, y así avanzamos, ¿sí? No tenemos muchos prácticos, a lo que yo me refería, porque son más clases teóricas, pero bueno, vamos a ir avanzando a medida también que la profe vaya avanzando con los temas, ¿sí? Entonces, quedan para hacer estos dos prácticos. Yo les voy a pasar por el WhatsApp un link donde ustedes tienen que subir el práctico, que es una carpeta de Drive, ¿sí? Y así yo los voy corrigiendo. Y la semana que viene no hay clase y la siguiente la vamos a tener también virtual, ¿sí? Bueno, profe. Profe. Y en Bueno, ese día, profe, discutiríamos, o sea, conversaríamos del artículo del punto 8. claro, sí, 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 Ah, bien. en la siguiente clase. Discutiríamos el punto 8 y además ustedes van a avanzar seguramente con teoría con más de dasometría, ¿sí? Y ese viernes que va a ser virtual, vamos a ver ecología forestal y ya ustedes van a terminar la parte segura de dasometría y algunos cálculos más con la profe, y así yo ya puedo ingresar con los temas de cálculos ya la siguiente semana, que sería el viernes 30, ¿sí? Por eso les pido que ese viernes 30 nos quedemos 2 horitas más, así avanzamos más con los cálculos, ¿sí? Bien, profe. Bueno, entonces, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan de estos dos prácticos, lo que fuera, ahí al grupo de WhatsApp ponen la consulta y yo les contesto, ¿sí? Bien, Bien, profe. profe. Gracias. Bueno, y les mando ahora mismo lo de Bosque del Mundo para que puedan, y todos estos PowerPoint que les presenté, para que ustedes los puedan tener para armar el práctico. Bueno, chicos, bueno, buen fin de semana y bueno, que descansen en esta semanita que es del feriado. Bien, profe. Gracias, Bueno, profe. chao, Igualmente. chao, Hasta chao. luego, profe. Chao, chao.